placer de presentaros la entrevista realizada al especialista, al experto en nutrición humana, Pedro Carrera Bastos. Pedro Carrera imparte varios cursos en Europa, en Estados Unidos, también es profesor en algunas universidades europeas y en Estados Unidos. Aparte también puedes consultar su formación en la página web nutriscience.pt. En ella verás varios cursos muy interesantes acerca de nutrición, que si eres profesional de este campo pues te puede interesar. Y en esta entrevista profundizaremos sobre el tema de los lácteos. ¿Qué hay de verdad sobre los lácteos? Pues en esta entrevista intentaremos explicarlo. Y por mi parte, desearte que te guste la entrevista y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y a mi newsletter a través de mi página web www.joaquinlamora.com. Gracias. Bienvenidos una vez más a mi programa Las Conversaciones de Joaquín Lamora. Hoy tengo el gran placer de presentaros a un especialista, un experto en nutrición humana, a Pedro Carrera Bastos. Hola Pedro, buenos días. Buenos días, hola, gracias por la invitación. Gracias a ti Pedro por invertir un poco de tu tiempo en informarnos sobre el tema que toca hoy. El tema que hablaremos hoy será sobre los lácteos. Y hablaremos pues hasta qué punto los lácteos son saludables o no para nuestra salud. Si os interesa este tema, os recomiendo que sigáis en esta entrevista porque lo que Pedro nos dirá será muy interesante. Vale, Pedro, si te parece empezamos con la primera pregunta. ¿Tú crees que se debería recomendar tomar lácteos con la frecuencia y cantidades que se dicen en las recomendaciones oficiales? No estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo en primer lugar porque cuando tú vas a ver lo que son las recomendaciones, por ejemplo en Estados Unidos, las recomendaciones de Estados Unidos han sido adoptadas o están siendo adoptadas por varios países de Europa, tú ves que en Estados Unidos la dosis de lácteos es 3 vasos de leche o productos equivalentes. Y eso tiene como, a ver, cuando tú recomiendas algo, tú tienes que mirar todo el tipo de evidencia científica que existe, que te pueda permitir recomendar o no recomendar, o recomendar con excepciones, por ejemplo, o sea, recomendar a unos, no recomendar a otros. Y cuando tú ves a lo que es hoy es el My Plate, es la forma de un plato, pero antes era la pirámide, durante muchos años fue la pirámide, pero tú ves que la recomendación, la dosis es 3 vasos de leche al día o productos equivalentes. ¿Y por qué se recomienda eso? Se recomienda eso porque la población americana tiene una ingesta de calcio baja si no ingiere lácteos. O sea, los lácteos son una gran fuente de calcio en la dieta americana, son también una fuente significativa de potasio en la dieta americana y además, porque la leche en Estados Unidos es fortificada, son también una fuente significativa de vitamina D. Entonces, esto significa que la recomendación, y esto no soy yo que lo digo, esto es algo que el profesor Carlos Camargo de la Universidad de Harvard ha dicho en una charla que ha impartido en la Universidad de Harvard en 2006, en octubre de 2006, en que hubo un simposio sobre lácteos, lácteos, hormonas y salud humana, era el nombre de esta conferencia, una conferencia de varios días con más de 30 expertos, y él lo que dice es, bueno, la cuestión fue que nosotros estábamos preocupados con la baja ingesta de calcio de los americanos, también con la baja ingesta de potasio, hay la cuestión de la vitamina D. Entonces la leche nos pareció un alimento muy interesante porque podía aportar todos esos nutrientes y fue por eso que hemos puesto la leche o productos equivalentes en la pirámide con esta recomendación a nivel de raciones, o sea, 3 vasos de leche al día o equivalentes. O sea, lo que te estoy diciendo es, la evidencia para la recomendación de la leche viene exclusivamente del hecho de que la leche te aporte nutrientes que no estás consiguiendo en tu dieta. Pero en primer lugar deberíamos ver, pero ok, entonces eso significa que la dieta de los americanos es, con perdón, una porquería. Y es.
Entonces, esto es la primera cosa, o sea, habría que intentar entonces mejorar la dieta de los americanos, porque si lo hicieras, no tendrías que estar preocupado con utilizar la leche como la fuente de nutrientes que están en déficit en su dieta. Por ejemplo, el potasio. El potasio debería venir de frutas, de hortalizas, tubérculos, y no de la leche. Bueno, el calcio, entiendo que no hay así tantos alimentos, fuentes significativas de calcio bien absorbido, o sea, biodisponible, pero hay varias. A pesar que no hay tantas, hay varias. Y las básicas, por ejemplo, como la col, es una excelente fuente de calcio, bien absorbido, biodisponible. Entonces, la primera cosa es la dieta de los americanos es muy pobre, bueno, ellos la leche les gusta, vamos a darles, a recomendar más leche porque así por lo menos no tienen deficiencias de calcio y de potasio y supuestamente de vitamina D, a pesar que eso es controverso porque hay mucha evidencia que quizás necesites una dosis de vitamina D que es bastante superior a lo que la leche, mismo que esté fortificada, te consigue aportar. Pero esa es otra cuestión. La otra cuestión es tú, antes de recomendar lo que sea, tienes que saber si hay o no hay efectos beneficiosos y efectos adversos. Y después de pesar esos efectos adversos y beneficiosos y el tipo de evidencia científica que existe por detrás de esos resultados, tú entonces puedes hacer una recomendación o no hacer la recomendación. Y desafortunadamente, por lo que yo veo, por lo que yo conozco, por lo que he leído en esos documentos oficiales norteamericanos, no ha sido evaluada toda la evidencia científica que apunta potenciales efectos adversos de los lácteos. Entonces, eso tendría que estar también, tendría que estar en la balanza. Si no lo pones, si no lo pesas, no tienes en cuenta también potenciales efectos negativos, tú estás teniendo una visión así, una visión muy cerrada, muy simplista, y que incluso a nivel de salud pública puede no traer las consecuencias que se espera de una recomendación oficial, que es garantizar la buena salud de la población. Claro. Vale, ya has sacado la segunda pregunta, ya la has sacado un poquitín ahora cuando estabas explicando este tema. A ver, ¿nos podrías explicar el tipo de estudios que se utilizan para conocer los efectos de los lácteos en nuestra salud? Es decir, ¿en qué se basan? ¿En qué estudio? ¿En qué tipo de estudios? Bueno, en nutrición, eh, esto se aplica a los lácteos, se aplica a cualquier alimento, cualquier patrón alimentar. En nutrición se utiliza cuatro tipos de estudios. Se utilizan los estudios observacionales. Esos estudios observacionales son estudios en que tú ves, por ejemplo, que una población, en un país, por ejemplo, tú ves que la incidencia y prevalencia, imagínate, de infarto de miocardio es muy alta y después vas a otro país al lado y esa incidencia y prevalencia es significativamente más baja, entonces vamos a intentar entender cuáles son las diferencias entre esos países que pueden explicar la diferencia a nivel de esa tasa de prevalencia e incidencia de infarto de miocardio. Y vas a hacer un estudio que se llama un estudio observacional, pero en este caso es un estudio ecológico, en que tú ves, bueno, por ejemplo, en Portugal se ingiere, yo qué sé, se ingiere más sal. Bueno, en España se ingiere menos sal. Entonces, en Portugal, donde vivo yo, porque soy portugués, como ya lo estáis presenciando por mi acento, portiñol, pero como en Portugal, por ejemplo, se ingiere más sal, en España a lo mejor se ingiere menos sal, y eso puede explicar por qué en Portugal has intentado aislar ese factor, pero puede que existan muchos otros factores ambientales, no solo en la dieta, pero otros factores ambientales, actividad física, etcétera, estrés, lo que sea, que pueden explicar esa diferencia. Entonces, estos estudios, este es un estudio observacional que es una evidencia de un grado muy bajo. Esto no puede ser utilizado para establecer causa-efecto. Entonces, tú no puedes decir que es la sal lo que explica la mayor hipertensión arterial en Portugal solo con este tipo de estudios. Después puedes hacer otros estudios en que tú coges a un grupo de personas
por ejemplo, un estudio prospectivo y las sigues durante bastante tiempo y tú ves que, y vas a ver a través de cuestionarios, por ejemplo, de frecuencia alimentaria, que come un grupo, que come otro grupo. Y tú ves que en un determinado grupo que se come más sal, hay más hipertensión y el otro hay menos. Ya es un estudio mejor, pero sigue siendo observacional y sigue no pudiendo demostrar causa-efecto. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a intentar hacer? Bueno, nos parece que la sal puede ser aquí el elemento que explica, el factor que explica el aumento de la presión arterial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un estudio, por ejemplo, en animales. Vamos a intentar en animales, y hay que elegir bien el modelo animal, es otra cuestión también, porque no todos los modelos animales se aplican a humanos. Y después de establecer entonces el modelo animal, vamos a testar una dieta con dos dietas iguales en esos modelos animales. Un grupo se añade más sal, el otro no se añade sal, y vamos a ver si hay aumento de la presión arterial o no. Después de establecer eso, vamos a intentar entender cuáles son los mecanismos, por qué la sal aumenta la presión arterial, o sea, qué causa la sal, por ejemplo, en el riñón, que puede aumentar, por ejemplo, la reabsorción de agua. ¿Qué mecanismos explican esto? Y para eso utilizas modelos animales, una vez más, utilizas células, estudios in vitro, pero esto es para entender los mecanismos. Después de todo eso, vamos a estudios de intervención en humanos. Y esos estudios de intervención en humanos los haces o en personas sanas, en que les das una dieta con más sal, y al otro grupo, control, la misma dieta pero con menos sal, y vamos a ver qué ocurre a la presión arterial. O coges a hipertensos y le haces una dieta baja en sal, y al otro grupo le mantienes la misma dieta, o sea, la dieta es igual, pero la única cosa que tú cambias es la cantidad de sal. Entonces, estos son los tipos de estudios que se hacen en nutrición, y con la leche y con los lácteos es lo que hay que hacer también. Y el problema es que muchos estudios que tú tienes o son estudios observacionales. Por ejemplo, cuando me dicen, no hay cualquier evidencia que la leche aumente el riesgo de cáncer. Bueno, yo te digo que hay algunos estudios observacionales que sí dicen que hay una relación, una asociación entre la ingesta de leche y el cáncer de próstata, por ejemplo. Pero en relación a otros tipos de cáncer, hay varios otros estudios observacionales diciendo no hemos encontrado ninguna asociación. Y después hay un tipo de evidencia mejor, que es cuando tú coges todos los estudios observacionales, por ejemplo, estudios prospectivos de cohort, por ejemplo, o estudios retrospectivos, por ejemplo, y los coges, son los tipos de estudios que son similares. Los coges de acuerdo con varios criterios muy bien establecidos, criterios objetivos, bien científicos, y los coges y haces lo que se llama una metaanálisis. Y con esa metaanálisis entonces estás haciendo una revisión esa que es una revisión sistemática. Y hay varias revisiones sistemáticas, varias metaanálisis, diciendo que la leche no está asociada a mayor riesgo de, por ejemplo, diabetes tipo 2, incluso podrá disminuir el riesgo, que la leche no está asociada a varios tipos de cáncer. Estos son ejemplos, que la leche no aumenta el riesgo cardiovascular. Existen estas metaanálisis, pero el problema es que la gente cuando ve una metaanálisis cree, genial, esto es espectacular, es un tipo de evidencia muy buena, entonces ya está, no tenemos que preocuparnos en estudiar más esto y sigamos recomendando esta ingesta de lácteos a la población porque las metaanálisis nos dicen esto. Pero el problema es que estas metaanálisis siguen siendo metaanálisis de estudios observacionales. Entonces, yo podría decir que en esta metaanálisis los problemas que tú tienes en un estudio observacional los sigues teniendo en todos los otros. Entonces, en esta metaanálisis, tú sigues teniendo los mismos problemas, que son, en inglés se llama confounding variables, o sea, factores que tú no controlas y que pueden alterar los resultados. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando tú ves que lácteos desnatados están asociados a menor riesgo de diabetes tipo 2, puede que sea verdad, puede que no sea verdad, yo creo que no es, pero es mi opinión, con base en varios otros estudios, pero es mi opinión. Pero ahora sigamos con esta línea de raciocinio. Cuando tú ves una asociación inversa entre ingesta de lácteos desnatados y diabetes tipo 2, tú tendrías que pensar inmediatamente en cuáles son esos confounding variables, esos factores que pueden alterar los resultados o que pueden explicar esta asociación y que no tiene nada que ver con la leche.
por ejemplo, ¿quién son las personas que les gusta beber, que normalmente eligen leche desnatada? Son personas que normalmente hacen ejercicio físico, que no fuman, que comen más frutas y hortalizas, por ejemplo, que reducen la ingesta de sal, reducen la ingesta de azúcar refinados, tienen mayor preocupación con su salud. Entonces, a pesar que estos investigadores, los epidemiólogos, que son quienes se dedican a hacer este tipo de estudios observacionales, intentan controlar esas variables, nunca consiguen controlar totalmente. Y además, el otro problema es que la forma que normalmente se hace de controlar, de evaluar la dieta de estas personas para llegar a estas conclusiones en los estudios, son cuestionarios de frecuencia alimentar, Food Frequency Questionnaires, es la expresión en inglés. Y esos cuestionarios son quien ya ha hecho este tipo de cuestionarios, aplicado ese tipo de cuestionarios y evaluado los mismos, sabe perfectamente lo que estoy diciendo. En estos cuestionarios nosotros no nos podemos fiar porque la gente normalmente no escribe lo que realmente come, escribe lo que piensa que debería comer muchas veces. Por otro lado, cuando tú haces peor que esto, cuando son estudios retrospectivos en que tú pides a las personas para que te digan lo que comían cuando eran jóvenes, dime tú, que por tu aspecto tú eres un chico joven, dime tú si te acuerdas lo que comías cuando tenías 15 años. Sí, sí, está claro. Todo esto son factores de confusión muy grandes. Entonces, tú lo que tienes que hacer es estudios de intervención. Coges a un grupo, les das una dieta con... Y ahí tenemos otro problema. Vale, estudios de intervención, en que coges a un grupo, les das una dieta con más lácteos y a otro grupo les das una dieta sin lácteos, por ejemplo. Y vamos a evaluar los efectos en la sensibilidad a la insulina, los efectos en la presión arterial, los efectos en la inflamación, los efectos en la glucemia, los otros efectos metabólicos a nivel de varias hormonas, por ejemplo. O sea, vas a evaluar varias variables. Pero la cuestión aquí es, en primer lugar, si tú quieres saber sobre leche, tienes que testar leche y no lácteos, porque los lácteos son distintos de la leche. Entonces, si quieres estudiar leche, es leche y no otro tipo de lácteos. Entonces, el estudio sería un estudio en que tú tendrías que quitar los otros lácteos y añadir leche. O entonces, si quieres estudiar yogur, la misma cosa. Si quieres estudiar el queso fresco, es el queso fresco. Si quieres estudiar el queso manchego, es el manchego. O sea, esto es un detalle importante. Otro detalle más importante aún es que hay varios estudios en que lo que hacen es aumentar la ingesta de lácteos y un grupo ese que ya tiene una baja ingesta de lácteos, tú le aumentas la ingesta de calcio a ese grupo y al otro grupo o no le haces nada, siguen con su dieta, o sustituyes los lácteos por otros alimentos. Y ahí tenemos varios problemas. Uno es que cuando tú no cambias nada en la dieta de uno y el otro solo añades lácteos, no estás controlando las dietas, porque al añadir lácteos ya estás cambiando la cantidad de proteína, por ejemplo, y eso solo... ese cambio en la cantidad de proteína ya puede influir en los resultados. Por otro lado, estás aumentando la ingesta de calcio en uno de los grupos y el otro sigue con una ingesta de calcio que normalmente es baja, porque en la típica dieta occidental, que es una dieta muy mala, la ingesta de calcio es baja si no tienes lácteos en la dieta. Entonces, esa es otra variable también que puede alterar los resultados y que a veces no se tiene en cuenta. Por otro lado, si tú cambias, esto es un estudio en que tú no cambias en grupo, aumentas la ingesta de lácteos y en otro grupo no cambias la dieta. Entonces ese es un mal estudio. Pero otro tipo de estudio que sería mejor, pero que en mi opinión también tiene problemas, es cuando tú en un grupo, dos grupos de personas en que tú tienes dos dietas iguales y uno tú aumentas la ingesta de lácteos y en otro grupo tú en vez de aumentar la ingesta de lácteos sustituyes los lácteos por otros alimentos, por galletas, por ejemplo, como ya lo he visto, por mantequilla de cacahuete, por ejemplo, de alimentos a base de soja, alimentos procesados, algo de fruta. Es un estudio que me estoy acordando, por ejemplo. Entonces es un estudio en que tú intentas controlar la cantidad de proteína y la cantidad de hidrato de carbono y la cantidad de lípidos.
¿vale? Entonces tú quedas más o menos con la misma cantidad de grasa, proteínas, hidrato de carbono, y ya es un mejor estudio. Pero no puedes olvidar que cuando tú sustituyes la leche por ese tipo de alimentos que te he comentado ahora, ese tipo de alimentos también pueden tener efectos negativos en nuestra salud o efectos beneficiosos al revés. Entonces tú tienes que elegir un verdadero control y eso es lo que normalmente no se hace. Te doy un ejemplo de un estudio que para mí ese estudio nunca debería siquiera estar publicado. Es cuando a un grupo de niños les han dado a un grupo leche y al otro grupo, en vez de beber leche, le han dado una bebida con agua con azúcar. Y lo que han visto es que el grupo de la leche tuvo mejores resultados que el grupo del agua con azúcar. Pero perdón, con perdón no me jodan. Que el azúcar no tiene ningún efecto adverso, porque lo que han visto fue a nivel del metabolismo de la insulina. Entonces, el azúcar no tiene cualquier efecto, el metabolismo de la insulina es un verdadero placebo. No lo es. O sea, estos son los problemas. Entonces, para mí, lo que hay que hacer es estudios de intervención bien hechos, en que los grupos, en las dietas de los varios grupos son muy bien controladas y además la leche o los lácteos, depende de lo que tú estás intentando estudiar, son sustituidos por verdaderos control, por alimentos que tengan el mismo contenido de proteína, hidrato de carbono, grasa, etcétera, y además que tú garantices la misma ingesta de, por ejemplo, calcio y de otros nutrientes que tú sabes que cuando aumentas la ingesta de leche también van a aumentar en tu dieta, ¿vale? Y ese tipo de estudios hay muy pocos, y eso es el problema. Sí, pero sorprende un poco, ¿no, Pedro, que se hagan este tipo de estudios, ¿no? Lo que has comentado tú ahora de comparar lácteos con agua con azúcar, perdón, lácteos, leche con agua de azúcar, es un poco... Pues no lo sé, no quiero creerme en teorías de conspiración, pero a mí es un estudio muy raro. Y cuando tú quieres demostrar tu hipótesis, o sea, si tu hipótesis es que la leche es muy buena, o al revés, que la hipótesis es la leche es muy mala, tú eliges como grupo control, por ejemplo, si tu hipótesis es que la leche es muy buena, eliges como grupo control algo que tú ya sabes que es peor que la leche, porque hay varios estudios con azúcar demostrando que una ingesta más alta de azúcar, en especial en la forma líquida, te puede causar tiene efectos metabólicos adversos. Entonces tú ya sabes eso a partir de varios estudios. O sea, no es algo como los primeros investigadores que no sabían nada y van a testar cosas. Con esos los puedo disculpar. Estos no los puedo disculpar porque estos están en la literatura desde hace años y años. O sea, me parece a mí que estás eligiendo un grupo control que va a hacer con que el grupo de la leche tenga mejores resultados. Te doy un ejemplo. Es siempre una cuestión de comparaciones. Cuando me comparo contigo, por ejemplo, si me comparo contigo, yo estoy calvo, desafortunadamente, pero si me comparo con John Malkovich, por ejemplo, yo tengo mucho pelo. O sea, ¿entiendes? O sea, es siempre una cuestión de comparación, de relativizar las cosas. Y eso es un problema en investigación y nutrición. Y con la leche no entiendo muy bien lo que pasa, pero veo mucho este tipo de estudios. Con los cereales integrales es la misma cosa, veo mucho este tipo de estudios también. O sea, parece que tú eliges lo que es peor. Yo también te puedo decir, si yo quiero demostrar que la leche es mala, entonces voy a comparar la leche con algo que supuestamente es bueno, por ejemplo. Con agua, ¿no? Bueno, podría ser eso, o entonces, más que eso, podría comparar la leche con brócolis, por ejemplo, brócolis y col como fuente de calcio, pescado como fuente de proteína, por ejemplo, fruta como la fuente de hidratos de carbono, y ver que, y mi teoría es que el grupo del pescado, los brócolis y col y fruta va a tener mejores resultados a nivel metabólico que el grupo de la leche. Pero eso no es un buen estudio. Yo estaría siendo alguien, no sé cómo se llama en español, tendencioso. O sea, sí, se llama así. Sí, entonces eso no es un buen estudio. Entonces lo que hay que hacer es estudios de estos. Y otra cosa más, amigo, es que muchas veces tú lo que haces es estudios en que, te doy un ejemplo, sin ser la leche, el colesterol. Tú haces estudios en que tú lo único que miras es el colesterol y el HDL, el LDL, incluso la presión arterial o incluso también tu glucemia. Y eso es un estudio que ha mirado a esos indicadores. Y después tú lo que dices es, por ejemplo, te doy un ejemplo, aumentar la ingesta de aceites vegetales
ricos en ácido linoleico, por ejemplo, como el aceite de girasol, reduce el colesterol y reduce el LDL. Genial. Entonces tú lo que dices es, estos aceites reducen el riesgo cardiovascular. Pero eso no es verdad, porque tú para saber eso, tú lo único que puedes decir es que reducen el colesterol y la LDL, que parecen ser factores de riesgo cardiovascular. Porque si tú quieres saber si realmente reduce el riesgo cardiovascular, tú tendrías que seguir la población durante más tiempo y ver si hay más accidentes cardiovasculares o menos. O sea, eso es lo que se llaman en inglés, una vez más, hard endpoints. O sea, tú miras a variables variables fuertes y no variables indirectas, variables directas. Tú intentas ver, no sé, estoy intentando traducir para el español, una vez que no soy Sí, español. sí, no, se te entiende, ¿eh? Soy portugués y perdona a quien me está escuchando por eso, pero estoy intentando hablar el mejor posible dentro de lo que sé, del poco que sé. Entonces, lo que tienes que ver es cuántos se mueren, cuántos no se mueren, cuántos tienen un accidente cardiovascular, cuántos no se tienen. Ese tipo de estudios son muy difíciles de hacer, porque son estudios de largo plazo. Y estudios de largo plazo en nutrición son muy complicados, en primer lugar porque cuestan dinero. En segundo lugar, porque es mucho más fácil que tú recomiendes una pastilla al desayuno, en la comida y en la cena a un grupo de personas, que recomiendes a esas personas que cambien la dieta, que cambien lo que comen durante, por ejemplo, 10 años. O sea, es mucho más fácil que se tome una pastilla durante 10 años que se cambien su dieta durante 10 años. Esto es senso común, no ni siquiera estoy hablando de algo que la gente no lo sepa, lo sabe perfectamente, pero a veces el obvio, a veces que está delante de nuestros ojos, es olvidado. O sea, Claro. y este es un detalle importante. Entonces, es el problema con nutrición. Y es por eso que tú lo que tienes que hacer es intentar ver varios tipos de estudios para intentar llegar a alguna conclusión y esperar que se hagan más estudios de intervención. Y al día de hoy yo te digo que yo tengo algunas preocupaciones con los lácteos. Ajá. Pedro, corrígeme si me equivoco. Has hablado de los estudios observacionales. La mayoría de las recomendaciones oficiales se basan en estudios observacionales. La mayoría de las recomendaciones oficiales, no solo para los lácteos, pero para muchas otras cosas, por ejemplo, para cereales integrales, claramente se basan en estudios observacionales. Por otro lado, se basan también en estudios de intervención que tienen estos problemas que te he comentado. Vale, ok. Bueno, nos dirigimos a los lácteos en concreto. Para que no nos digan que solo hablaremos mal de los lácteos, empezaré con la pregunta de ¿qué propiedades beneficiosas podrían tener los lácteos para nuestra salud? Entendiendo lo que has comentado antes, que tendría que haber la diferencia entre leche, quesos, yogures. Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, la leche y los lácteos derivados de la leche, con excepción de la grasa, o sea, de la mantequilla, que tiene una gran cantidad de grasa, por ejemplo, pero la leche, el yogur, los quesos, son fuentes de proteínas de muy buena calidad, ¿vale? Proteínas de alto valor biológico, con buena digestibilidad, o sea, el perfil de aminoácidos esenciales es bueno. Entonces son proteínas de buena calidad, vamos a decir así. Buena calidad nutricional, si tu objetivo es simplemente suplir las necesidades nutricionales de la población. Entonces, si una población, y además la leche es un alimento muy barato, entonces si tú tienes una población que tiene desafortunadamente muy poco dinero, como está pasando en nuestros países de Europa del Sur, por estas políticas que tenemos, ¿no? Políticas de control de gastos, etcétera, hay mucha gente que está pasando muy mal a nivel económico. Y personas que tienen muy bajo rendimiento, muy baja renta, se llama así, muy baja renta, ¿Sí? en esas personas, si tú quitas los lácteos, que son alimentos baratos, tú puedes causar desnutrición. Entonces es muy importante saber eso. Es que si tú quieres, por ejemplo, la leche es una gran fuente de proteínas de buena calidad, si tú quieres sustituir esas proteínas de la leche, tendrías que ir a buscar pescado, carne, huevos, que son alimentos más caros que la leche. Entonces, eso sería un problema. Otro problema es
la leche es una fuente de calcio significativa. Es verdad que en la típica dieta occidental la leche es la gran fuente de calcio. Entonces, una vez más, si tú no cambias, no haces un cambio radical, un cambio importante en la dieta y simplemente dejas a la gente haciendo la típica dieta que hace y le quitas los lácteos, tú vas a causar deficiencia de calcio, casi seguro, no tengo ninguna duda. ¿Vale? Y sustituir, y aquí estamos hablando no solo de personas con muy baja renta, ahí sería un problema muy serio, pero también de personas que tengan un buen rendimiento, un buen sueldo. ¿Por qué? Porque incluso en esas personas, si tú les das la típica opción que es, bueno, vas a dejar los lácteos, la leche, por ejemplo, y vas a beber una bebida vegetal, como la bebida de almendra o de soja o de arroz, pero eso no sustituye la leche de forma alguna. Eso es un sustituto cultural porque la gente, no sé por qué, le gusta beber un líquido blanco por la mañana. Pero eso es un sustituto cultural nada más, porque a nivel nutricional no tiene nada que ver. Entonces, si tú quieres sustituir los nutrientes que existen en la leche, tienes que ir a ver dónde están esos nutrientes en los otros alimentos. Y ahí un nutricionista dietista sabe hacer claramente esa sustitución, pero lo sabe hacer, para él es algo muy fácil. Por eso no entiendo cuál es el problema de un nutricionista dietista cuando tiene que hacer una dieta que no tenga lácteos. No debería tener ese problema porque él sabe muy bien, mejor que cualquier uno, cómo adecuar la dieta para que garantice los mismos nutrientes que antes garantizaba cuando esa dieta tenía lácteos. ¿Ok? Entonces, calcio es uno, proteínas de alta calidad es otro. Por otro lado, la típica dieta occidental, como he comentado al inicio, los lácteos la leche es una gran fuente de magnesio, de potasio, vitamina B2 también. Entonces tienes que ir a buscar las fuentes de esos alimentos. Te doy dos ejemplos. Bueno, uno ya he comentado, el de las proteínas. Tendrías que sustituir por pescado, carne, huevos. A nivel del calcio tendrías que ir a buscar, por ejemplo, la col gallega o berza, ¿vale? Que tiene una buena, es lo que en inglés se llama kale. Excelente, el calcio es muy bien absorbido, incluso hay un estudio del final de los años 80, inicio de los 90, ahora no me acuerdo exactamente el año, publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, en que se demuestra que la absorción del calcio a partir de la col gallega es más o menos del 40%, y el de la leche es 30 y pico por ciento, o sea, es incluso un poco mejor que el calcio de la leche a nivel de biodisponibilidad, o sea, absorción intestinal. Y se sabe porque más o menos 100 gramos de col gallega, o sea, kale, yo creo que es esta la traducción, creo que es col gallega, pero me puedo haber equivocado, si me he equivocado, perdonad, pero lo siento, pero eso también fácilmente lo van a conseguir encontrar, van a ver lo que es kale, en Google se lo ponen, ven en la foto y saben exactamente lo que es, pero por 100 gramos de esta col, tú tienes cerca de 200 y pico miligramos de calcio. O sea, con 100 y pico gramos de esta col, tú consigues más o menos el mismo calcio que tienes en un vaso de leche. Entonces, es posible obtener calcio a partir de otras fuentes que no sean solo los lácteos, lógicamente. Pero si tú en tu dieta no haces cambios importantes en tu dieta, puede ser un problema que tú quites los lácteos. Por otro lado, los lácteos, cuando los ingieres, por ejemplo, después de entrenar, de hacer ejercicio físico, se sabe que la leche, y aquí no es los lácteos, es la leche específicamente, se sabe que la leche, porque es un alimento que te aumenta mucho la insulina, porque es un alimento que tiene una cantidad significativa de aminoácidos de cadena ramificada, en especial uno que se llama leucina. Y se sabe que la leche aumenta, o sea, potencia los resultados del entrenamiento con pesas, por ejemplo, cuando tú ingieres la leche después de entrenar. Entonces es un alimento que se podría definir como anabólico. Potencia, o sea, aumenta la síntesis proteica, que ya aumenta después de entrenar, pero cuando bebes leche aumenta aún más, o sea, la síntesis, la producción de nuevas proteínas, que es algo que tú quieres tener, que tú quieres que ocurra después de entrenar, ¿vale? Ese es el gran objetivo del entrenamiento.
con pesas, por ejemplo, para potenciar la hipertrofia muscular, por ejemplo, y también ganos de fuerza, por ejemplo, ganancias de fuerza, etc. Entonces, la leche después de entrenar podría tener ese resultado. Por otro lado, ya hay estudios demostrando que la leche, porque es un alimento que contiene una agua, lógicamente, y también contiene una cantidad significativa de sodio, podría servir también como una bebida rehidratante, ¿vale? También se ha demostrado eso, que puede tener un efecto en la hidratación. Y por otro lado, hay algunos péptidos en la leche, o sea, péptidos que cuando tú digieres las proteínas de la leche, en tu intestino se forman algunos péptidos S, algunos de ellos tú consigues absorber, que podrán disminuir, por ejemplo, la presión arterial. Entonces, hay, lógicamente, hay efectos beneficiosos de la leche. Por otro lado, en diabéticos tipo 2 y el corto plazo, a largo plazo no estoy seguro que sea así, y puede que incluso pueda tener efectos adversos, pero a corto plazo la leche, porque te aumenta mucho la secreción de insulina, podría mejorar el control glucémico de un diabético tipo 2 y en el corto plazo. Entonces, hay algunos efectos beneficiosos de la leche, no digo que no, pero también hay efectos adversos y hay siempre que ponderar los varios efectos, los beneficiosos y los adversos. Una pregunta. ¿Las grasas de la leche también pueden ser beneficiosas para la salud? Bueno, hay algunos estudios que te sugieren eso, una vez más estudios observacionales. Hay después estudios, por ejemplo, una de las grasas de la leche es el CLA, ácido linoleico conjugado, y hay estudios con el CLA sugiriendo que puede tener algunos efectos beneficiosos, por ejemplo, prevención del cáncer. Pero esos estudios han sido hechos en modelos animales o en células in vitro, y el problema es que la cantidad que se utiliza es bastante más alta de lo que te consigue aportar la ingesta de lácteos, mismo que sean lácteos que vengan de una vaca de pasto, porque vacas de pasto tienen mayor contenido de esta grasa, de este ácido graso, en su carne y en su leche. Pero mismo que sea de una vaca de pasto, la cantidad que te aporta es mucho menor de la cantidad utilizada en este tipo de estudios. Por otro lado, hay algunos estudios con el CLA demostrando que también puede tener efectos adversos. Entonces, yo no estoy tan seguro que, por ejemplo, el CLA sea el ingrediente mágico que mucha gente piensa. Y después existen otro tipo de grasas en la leche que podrían también, hay algunos estudios demostrando que como un ácido graso que tiene 15 carbonos, por ejemplo, que es un ácido graso saturado, que podrían tener también algunos efectos metabólicos positivos, ¿vale? Entonces hay algunos componentes en la grasa de la leche que podrían ser beneficiosos. No digo que no, es verdad, puede que exista así, pero de un modo general tú tienes que pensar en la leche en su conjunto y no solo en estos efectos individuales, ¿vale? Claro, claro. Se tiene que poner en una balanza, ¿no? Que es lo positivo y lo negativo que nos puede conllevar, ¿no? Pues entonces, vamos a hablar de la lactosa, si te parece. ¿Qué nos podrías explicar de la lactosa de la leche? Muy bien, pues la lactosa es un disacárido, o sea, es un azúcar que contiene dos azúcares que están juntos, ¿vale? Que son la glucosa y la galactosa. Para que tú puedas absorber la glucosa y la galactosa, tú necesitas partir en tu intestino ese azúcar de la leche que es la lactosa. Entonces tienes que tener una tijera que pueda cortar esa, que se llama hidrolizar esa lactosa y de ahí puedan entonces ser liberados esos dos azúcares, glucosa y galactosa, que están juntos, ¿vale? Se tienen que liberar para que después tú puedas absorberlos, ¿vale? En tu intestino. Y para eso necesitas la tijera es una enzima que se llama lactasa. Esa lactasa, ella está en una parte, ella está normalmente en lo que son las microvellosidades de nuestras células del intestino que se llaman enterocitos, ¿vale? Entonces están en las microvellosidades del enterocito.
Eso significa que si tú tienes una diarrea, por ejemplo, si tienes una enfermedad como la enfermedad celíaca, que te puede causar, todo eso que te puede causar daño en los enterocitos, en las microvellosidades, tú puedes puedes no tener esa enzima. Entonces, cuando ingieres lactosa, a partir de determinadas cantidades, que ya hablaremos de eso, podrás tener síntomas de intolerancia a la lactosa, ¿vale? Como gases, hinchazón abdominal, diarrea en algunos casos, estreñimiento en otros casos, depende del tipo de bacterias que tienes en tu intestino, dolor abdominal, náuseas. ¿Y por qué esto puede ocurrir? Bueno, esto puede ocurrir porque si tú no puedes digerir la lactosa, entonces tú no puedes absorber la glucosa y galactosa. Y cuando tú absorbes glucosa y galactosa, después varias células de tu cuerpo van a utilizarlas, en especial la glucosa, como fuente de energía. La galactosa normalmente y el hígado se convierte después en glucosa. Pero esos son otros detalles que ahora no importan. Pero entonces tú tienes que absorber glucosa y galactosa para utilizar como fuente de energía. Para eso tienes que tener la tijera, la lactasa, la enzima. Y si tú no tienes esa tijera, entonces la lactosa, ella no va a ser partida en glucosa y galactosa, y si no va a ser partida no puede ser absorbida, o si es absorbida es en cantidades muy pequeñas, entonces esa lactosa va a ir hasta el colon, ¿vale? Sigue su camino hasta el colon, y en el colon, ¿qué es lo que tienes ahí? Una gran concentración de bacterias. Bacterias esas que van a fermentar, ¿vale?, la lactosa. Bueno, van a partir la lactosa y fermentar la glucosa. Pero bueno, fermentan la lactosa produciendo ácido láctico, produciendo ácidos grasos de cadena corta como el butirato, el propionato, el acetato, por ejemplo, o sea, disminuir el pH y el colon. Y por otro lado, de esa fermentación resulta hidrógeno, dióxido de carbono, y algunas bacterias pueden reducir el dióxido de carbono a metano, y ese metano altera los movimientos peristálticos y eso puede causar estreñimiento. Entonces tú puedes tener o diarrea o estreñimiento dependiendo de lo que es la microbiota de cada persona. Por otro lado, tienes estos síntomas todos que te he comentado, el hinchazón, los gases, el dolor abdominal, náuseas. Esos son síntomas típicos de intolerancia a la lactosa. Muy bien, entonces la intolerancia a la lactosa es algo que puede ocurrir cuando tú no tienes la enzima para partir la lactosa. ¿Bien? ¿Y por qué no tienes la enzima? Puedes no tener la enzima porque tienes una enfermedad como enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, que te afecta a las células que producen la lactasa, o puedes tener una diarrea aguda, por ejemplo, pero esos son casos puntuales, este no es el gran problema, o porque genéticamente tú perteneces al grupo de personas que a nivel mundial representan la mayoría, que después de terminar la lactancia van progresivamente dejando de producir la enzima lactasa. Ese es algo determinado genéticamente. Y explico por qué. Porque durante millones de años, nosotros nos hemos adaptado a un tipo de dieta en que la única fuente de lactosa era la leche de nuestra madre. Entonces, si la leche de otros mamíferos no era utilizada para consumo humano, porque no había aún la domesticación de animales, y tú no vas a sacar leche de un animal salvaje, lógicamente, entonces, si tú no tenías leche de otros mamíferos, eso significa que tú no podrías seguir ingiriendo lactosa después que dejaras la leche de tu madre. Entonces hay un principio en fisiología, el principio de la economía o eficiencia, que nuestros políticos podrían aprender, que es el principio de que si algo no es necesario, no vamos a invertir recursos en producirlo, ¿vale? No voy a invertir ATP en la producción de lactasa, lógicamente. Y entonces, si no hace falta, porque no voy a tener contacto con la lactosa, no necesito la tijera. Entonces no voy a invertir dinero en producir la tijera y en producir la lactasa. Muy bien, no voy a invertir energía en este caso. Entonces significa que después de los 3-5 años, en cazadores-recolectores se dejaba de producir la enzima lactasa.
Y cuando estos cazadores recolectores dejaran de tener este tipo de vida y empezaran a ser sedentarios y a adoptar la agricultura, por ejemplo, y empezaran a domesticar animales, y los lácteos empezaran a ser parte de su dieta, y algunas poblaciones, no en todas, y en algunas poblaciones hubo alteraciones genéticas que han hecho con que estas poblaciones pudieran seguir produciendo esta tijera, o sea, la lactasa, a lo largo de la vida. ¿Para qué? Para poder aprovechar la lactosa que está en esa leche, ¿vale? En esos lácteos que estaban ingiriendo. Y hoy en día, a nivel global, tú tienes 65% de la población que sigue sin producir lactasa a lo largo de la vida y 35% que tiene las alteraciones genéticas, que no es solo una, son varias, pero son varias y que son distintas en varias regiones del mundo, pero que tienen todas el mismo resultado, que es seguir produciendo lactasa a lo largo de la vida adulta. Y entonces a nivel mundial 35% de la población sigue produciendo lactasa a lo largo de la vida adulta. Pero es importante decirte que esto es a nivel mundial. Y a nivel mundial tú tienes que tener en cuenta países como la China. Y China tiene, como sabes, la mayor población de la Tierra. Entonces, mayor número de personas en la Tierra. Entonces, en la China, la mayoría de los chinos no siguen produciendo lactasa a lo largo de la vida. Entonces, China te va a alterar, ¿vale?, esta estadística. Entonces, lo que tienes que hacer es ver las estadísticas de acuerdo con países. Y en España, donde estás tú, el 50% se estima, es un estudio que ya tiene más de 10 años y lógicamente es con una muestra, y hoy en día con la globalización, con la inmigración, puede que esto haya cambiado también, pero en España sí, en aquel momento se ha estimado que 50% de los españoles no siguen produciendo la lactasa y 50% sigue produciendo. Si vas al norte de Europa, a Suecia, por ejemplo, donde estoy yo estudiando, tú ves que el 90% de la población sigue produciendo lactasa. Vas al sur de Italia, el 85% de la población no sigue produciendo lactasa. Entonces, hay diferencias de acuerdo con tu origen genética, tu etnia, tu país de origen, lógicamente. Hoy con la globalización, como he comentado, tú tienes personas, varias migraciones, y eso significa que hoy es más complicado saber exactamente cuál es la prevalencia. Pero te puedo decir que en España, por lo menos hay probabilidad que hay una probabilidad alta que un porcentaje significativo de la población española pueda tener síntomas de intolerancia a la lactosa si se ingiere una cantidad de leche, por ejemplo, o otras fuentes de lactosa alta. Genial. Y aparte de la lactosa, ¿qué otras sustancias tiene la leche, en este caso, que deberíamos tener en cuenta? Vale, antes de eso, solo finalizar una parte de la lactosa que pienso que es importante. En primer lugar, mismo personas que no sigan produciendo la lactasa, o sea, que pueden tener intolerancia a la lactosa, o sea, que no digieren la lactosa, esas personas normalmente consiguen tolerar, sin tener síntomas, entre 6 a 18 gramos de lactosa al día. Un vaso de leche tiene 12 gramos, más o menos 11, 12 gramos de lactosa. Entonces, que es más o menos allí la media. Entonces, tienes personas que a partir de 6 gramos ya pueden tener síntomas, personas que solo pueden tener síntomas a partir de 18 o 19 gramos. Entonces, hay variabilidad genética y que puede tener también que ver con el tipo de microbiota que tú tienes, con el estado, tu salud intestinal. Entonces, esto significa que hay esta variabilidad, ¿ok? Entonces, pero de un modo general, entre 6 a 18 gramos, mismo personas que no digieran la lactosa pueden tolerar la misma sin tener síntomas adversos. Por otro lado, si tú ingieres leche fermentada, o sea, la fermentación reduce la cantidad de lactosa entre 20 a 30%. Entonces, un yogur tradicional tiene menos lactosa de que la leche que originó ese yogur. El problema es que como eso da la fermentación de la lactosa por las bacterias que se utilizan para hacer el yogur, también producen ácido láctico, eso da al yogur un sabor ácido, mucha gente no le gusta, la industria sabe eso, añade leche en polvo para dar un sabor un poco más dulce. Entonces, ese tipo de yogur no es el mismo que el yogur tradicional, ya tiene un poco más de lactosa. Por otro lado, si tú, como esas bacterias
son bacterias que se pueden llamar de probióticas. Esas bacterias, si tú ingieres el yogur de forma más crónica es 2, 3, 4 semanas, sería el mínimo, tú ya puedes tener alteraciones en tu microbiota que hacen con que tú consigas, mismo que no produzcas lactasa, tolerar cantidades de lactosa un poquito más altas, ¿vale? Por alteraciones en tu microbiota, que empiezan a... Entonces, esas son alteraciones en la microbiota que pueden ocurrir porque estás ingiriendo yogur con bacterias vivas, si es yogur con bacterias vivas, es importante. ¿No? Entonces, esa es una cuestión también importante. La otra es que tú tienes muchos quesos que tienen cantidades de lactosa muy baja, porque la mayoría de la lactosa está en el suelo de la leche, y hay muchos quesos en que el suero se quita para hacer esos quesos. Entonces, en esos quesos la cantidad de lactosa es muy baja. El camembert, por ejemplo, los quesos envejecidos normalmente tienen poca lactosa. La última cosa sobre la lactosa. Hay personas que genéticamente en el hígado no pueden... A ver, para que no quede todo claro. Lactosa, partes la lactosa en glucosa y galactosa y después absorbes la glucosa y absorbes la galactosa, ¿vale? La galactosa en el hígado se tiene que convertir en glucosa, pero hay personas que tienen alteraciones genéticas que hacen con que tú no consigas hacer la conversión de la galactosa en glucosa. Y en esas personas tú tienes acumulación de galactosa o de metabolitos de la galactosa que pueden causar varios problemas, cataratas, por ejemplo, ¿vale? Entonces eso se llama galactosemia. Y el problema ahí es que si tú tienes una persona que digiere la lactosa, porque pertenece a aquel grupo genético que sigue produciendo la tijera, o sea, la lactasa a lo largo de la vida, en esas personas, si ingieren leche, no tienen síntomas gastrointestinales. Pero si tienen esta alteración metabólica que he comentado, esa alteración genética en la metabolización de la galactosa que he comentado, en esas personas el riesgo de tener complicaciones causadas por esta galactosa no metabolizada es más alto. Y en personas que ya no digieren la lactosa, ¿vale? Porque genéticamente no lo pueden hacer, si consumen lácteos, tienen síntomas gastrointestinales, pero como no pueden partir la lactosa, van a absorber menos galactosa, y mismo que tengan alteración genética a nivel de la metabolización de la galactosa, ya no van a tener esos problemas. ¿Me explico? Bueno, cada vez más estoy hablando de lo que es la nutrigenética, ¿vale? Entonces, es importante saber de quién estoy hablando. Y cuál es el porcentaje de la población que no digiere lactosa, el porcentaje que tiene alteraciones a nivel de la metabolización de la galactosa. O sea, todos estos factores tienen que ser tenidos en cuenta. Por eso yo soy de la opinión que no debería haber recomendaciones generales, porque del mismo modo que yo no me contrato, no compro a un libro que me enseña a hacer mi casa y contrata a un ingeniero y un arquitecto para hacerlo, yo creo que la gente debería buscar un buen nutricionista, dietista, que sepa muy bien lo que está haciendo y que con base en varios marcadores objetivos y un buen cuestionario, una buena análisis clínica, etcétera. No quiero decir lo que tiene que hacer el nutricionista dietista, eso él lo sabe hacer claramente, pero que le pueda decir a cada persona lo que es ideal para la persona. ¿Ok? Claro, claro, genial. Entonces, la pregunta de, aparte de la lactosa, ¿qué otras sustancias de la leche deberíamos tener en cuenta? Bueno, una preocupación que yo tengo no es una sustancia, pero efectos hormonales de la leche. Bueno, explico muy rápidamente. La leche la leche te aumenta mucho la insulina. Se sabe desde hace muchos años que la leche te aumenta más la insulina que incluso la glucosa, ¿vale? O sea, a pesar que la leche te aumenta poco tu glucemia, te aumenta bastante tu insulina. Entonces, normalmente cuando tú tienes un alimento que te aumenta mucho la glucemia, ese alimento también te aumenta mucho la insulina. Si te aumenta poco la glucemia, te aumenta poco la insulina. Pero la leche es un alimento en que el aumento de la insulina después de la ingesta de la leche es 5 veces superior a lo que sería esperado a partir de lo que es su respuesta glucémica. Pues la leche aumenta mucho la insulina, eso para mí es una preocupación en personas con síndrome metabólica que ya tengan niveles de insulina en ayunas alta
yo no sé qué efecto tendría a largo plazo ingerir una gran cantidad de un alimento altamente insulinotrópico, o sea, un alimento que te aumenta mucho la insulina. No sé qué efectos tendría. Yo, en mi opinión, eso es mi hipótesis, es una de las hipótesis que estoy estudiando en mi doctorado, es que en esas personas la leche podrá aumentar la resistencia a insulina y empeorar el cuadro de síndrome metabólico en esas personas. Entonces, es una preocupación que tengo. Otra preocupación que tengo es que la leche te aumenta mucho un factor de crecimiento que se llama IGF-1. Y el IGF-1 no solo te aumenta, es importante, es un factor de crecimiento anabólico. Entonces, es bueno, si tú estás pensando por ejemplo, en hipertrofia muscular, aumentar insulina, aumentar IGF-1 puede que tenga un efecto beneficioso. Pero si tú estás pensando en cáncer, eso me preocupa, ¿vale? Si estás pensando en acné, eso me preocupa también porque el IGF-1, la insulina, tiene un rol en la fisiopatología, un rol importante en la fisiopatología del acné, por ejemplo. Además, el aumento de la insulina podría a largo plazo causar otras alteraciones hormonales que podrían contribuir para otros problemas de salud, ¿vale? Como el acné, por ejemplo, como la hiperplasia benigna de la próstata, como el síndrome de ovario policístico, por ejemplo. Son hipótesis, claro, que tienen que ser bien estudiadas, pero son hipótesis plausibles. Hay buena plausibilidad biológica para por lo menos testar estas hipótesis y para por lo menos decir, bueno, hay esta probabilidad de que la leche pueda tener estos efectos que no son, que podrán no ser buenos. Y entonces, bueno, si no tengo aún los estudios que me digan que esta hipótesis es verdadera o falsa, entonces, bueno, por lo menos voy a ser cauto y no voy a recomendar una alta ingesta de leche o derivados, ¿me entiendes? Entonces, volviendo a esto, leche aumenta mucho la insulina, yogur aumenta mucho la insulina, kefir aumenta mucho la insulina, los quesos, con excepción de los que mantiene el suero, como el queso fresco, el requesón, aumentan poco la insulina. Es una cuestión. IGF-1, la leche te aumenta más IGF-1 que el yogur. Entonces, IGF-1 me parece que la leche sería un mayor problema o beneficio, dependiendo de lo que tú quieres. Si tú quieres hipertrofia muscular, es un beneficio. Pero si estás pensando en cáncer, me preocupa porque se sabe que el IGF-1 tiene un rol muy, muy importante en el cáncer. Y además se sabe que personas más altas tienen mayor riesgo de cáncer y se sabe que la leche aumenta más el crecimiento vertical que cualquier otro alimento. Es evidencia indirecta, lo sé, pero es otro tipo de evidencia más sugiriendo que quizás en el cáncer, en un paciente con cáncer, no deberíamos recomendar una alta ingesta de leche. Yo claramente no lo haría. Si yo tuviera cáncer, espero que nunca lo tenga, o alguien de mi familia, yo claramente no recomendaría una ingesta de leche, ¿vale? O por lo menos una alta ingesta, eso claramente no, pero en mi caso yo reduciría mucho la ingesta de leche por estos efectos hormonales. Otros efectos hormonales que me preocupan con la leche, y yo estoy simplificando, porque por una cuestión de tiempo y también para no entrar en detalles demasiado técnicos, que creo que podrán no ser así tan importantes para el público que tú quieres alcanzar. Pero la leche contiene también una clase de hormonas que se llaman estrógenos, ¿vale? Y los estrógenos están implicados en varios tipos de cáncer. Y me preocupa porque a pesar que la cantidad que está en la leche no es muy alta, una exposición crónica, ¿vale?, a cantidades mismo que sean moderadas o incluso bajas, no sé qué efectos podrían tener, ¿vale? Y eso me preocupa. Y ahí es importante distinguir los tipos de leche. Se sabe que la leche de vacas que no estén embarazadas tiene menor concentración de estrógenos que la leche de vacas embarazadas. Otra cosa que se sabe es que una vaca que está en el tercer trimestre del embarazo tiene mucho mayor concentración de algunos estrógenos que en su leche que una vaca que está en el inicio del embarazo, en el primer trimestre. Y el problema hoy en día es que lo que hace la industria es esto. La vaca da a luz, le esperas, normalmente creo que son 90 días, haces inseminación artificial. Bueno, vaca da a luz, empiezas a sacar la leche, 90 días después inseminación artificial, la vaca se queda preña y sigue sacando la leche hasta el inicio del tercer trimestre del embarazo.
Vale. Y el problema es que en el tercer trimestre del embarazo la concentración de estrógenos es mucho más alta que el inicio del embarazo o lógicamente que en una vaca que no está embarazada. Estoy diciendo la concentración en la leche de estrógenos. Y el problema es que tú no sabes qué leche estás bebiendo. Si es leche de vacas embarazadas, si el inicio, el final, no tienes ninguna idea porque lo que se hace es juntar toda esta leche, ¿vale? Y después tú y esa leche se va a utilizar para consumo humano, ¿vale? Un detalle interesante, la leche de cabra es, en un estudio del 2012 que ha evaluado esto en Estados Unidos, la leche de cabra es la que tenía la menor concentración de estrógenos, ¿vale? Cuando comparado a otros tipos de leche de vaca, ¿vale? Curiosamente, no estoy diciendo que la leche ecológica es peor, lógicamente que no, pero en este estudio, curiosamente, la leche ecológica tenía mayor concentración de estrógenos que la leche no ecológica. Y eso puede tener que ver simplemente con el hecho de que la leche ecológica que han seleccionado para la muestra era la leche de vacas que estaban embarazadas. Entonces es una posibilidad. Entonces, si tú me preguntas cuál sería la mejor opción a nivel de lácteos, yo te diría a lo mejor el yogur de cabra, ¿vale? Vale. Otro detalle de la leche, perdona, es que la leche contiene aún precursores de una hormona llamada de hidrotestosterona. Eso podría tener alguna implicación también, aumentar el riesgo de acné, de hiperplasia benigna de la próstata, por ejemplo. Y además la leche contiene lo que se llaman microRNAs. ¿Vale? MicroRNAs existen en varios alimentos, se ha descubierto hace unos años, y en el arroz se ha descubierto que estos microRNAs, ellos influyen en lo que es la producción de proteínas, ¿vale? O sea, tú produces proteínas porque hubo un gen que ordenó la producción de proteínas. Los microRNAs no influyen en el gen, pero influyen en la producción de las proteínas. Y hay microRNAs en la leche de vaca, más en la leche cruda, pero en la leche fermentada también porque son termoresistentes, resisten a la temperatura y además están en vesículas, ¿vale? Exosomales se llaman así, y estos microRNAs también pueden potenciar los efectos anabólicos de la leche. ¿Vale? No voy a entrar en detalles aquí, pero para los profesionales de salud que quieran saber más sobre esto, buscar microRNAs, mTOR y leche para entender lo que estoy hablando y en especial ver las revisiones de mi buen amigo Bodo Melnik, que es un profesor de dermatología y dermatólogo y experto en biología molecular que se está dedicando a estudiar los efectos de la leche. Genial, genial. Y sobre la caseína, la beta-celulina de la leche, esto... Muy bien, la beta-celulina es un factor de crecimiento también que está presente en la leche, que no se sabe si se resiste a la digestión. A un detalle importante, los estrógenos que están en la leche sabemos que resisten a la digestión, que son bien absorbidos, ¿vale? Son biodisponibles. Eso ya se ha demostrado. ¿Okay? Ahora, la beta-celulina, que yo sepa, nunca han hecho ningún estudio, ni siquiera en animales. Entonces, yo no sé si la beta-celulina resiste a la digestión, ¿vale? Y si después, mismo que resiste a la digestión, si puede ser absorbido o no. Y si después de ser absorbido, si tiene algún efecto en nuestro cuerpo o no. No lo sé, pero la hipótesis es esta. Es que la beta-celulina pertenece a una familia de factores de crecimiento que se llaman factores de crecimiento epidérmicos. Y el factor de crecimiento epidérmico es así la familia, EGF, en inglés se llama Epidermal Growth Factor, y ese factor de crecimiento epidérmico se puede conectar a un receptor que existe en muchas células y activar vías de señalización que van a tener efectos similares al IGF-1. Y lo que se sabe es que la beta-celulina, al ser de la misma familia, también podría conectarse a ese mismo receptor. Entonces, si tú ingieres beta-celulina a partir de la leche y ella sobrevive a la digestión y además puede entrar en circulación, si después si ella se conecta a ese receptor en varias células, si tienes un paciente con cáncer, eso podría, ¿vale? Tener un efecto claramente adverso, ¿vale? Y el pronóstico de ese paciente. Entonces, la beta-celulina es algo que me preocupa, pero de momento, que yo sepa, no tenemos evidencia para decir, bueno, la beta-celulina es un gran problema. ¿Cuánto a la...? Pero puede que sea, hay que estudiar. La caseína, bueno, la caseína en realidad no es caseína, la caseína es un conjunto de proteínas, varias,
¿vale? Se llama caseína, ¿por qué? Porque es una proteína, se llama proteínas del suero y caseínas, se divide así, y ¿cómo se hace la división? Es su grado de si es insoluble o soluble a un determinado pH, ¿vale? Y se sabe que las caseínas son insolubles en ese pH y las proteínas del suero son solubles, ¿vale? Entonces, dentro de las caseínas tienes muchas caseínas, y la cuestión con las caseínas hay muchas cuestiones complejas. Una cuestión son las alergias, ¿vale? La alergia a las proteínas de la leche, pero las alergias a las proteínas de la leche pueden ser a caseínas o proteínas del suero, ¿vale? Entonces, no son las caseínas. Otra cuestión con las caseínas es que cuando tú digieres una determinada caseína, ella puede originar, o algunas determinadas caseínas, ellas pueden originar péptidos que, si son absorbidos, podrían conectarse a receptores a los cuales se conectan también opioides y tener un efecto similar a los opioides, ¿vale? Se llaman a eso exorfinas. Entonces podrían tener efectos neurológicos, tener efectos metabólicos, hormonales, inmunológicos, efectos esos que no se conocen muy bien, ¿vale? Y hay los que dicen que eso podría explicar por qué una dieta sin caseína puede tener resultados positivos en algunos niños con autismo, no en todos, pero en algunos, por ese efecto que tendrían supuestamente estos péptidos de algunas caseínas en los receptores de opioides, afectando el comportamiento, por ejemplo. Esa es una cuestión. Otra cuestión es que cuando tú comparas caseínas con proteínas del suero, ahí tienes un gran problema. Es que las proteínas del suero tienen una gran cantidad de un péptido. Péptido es un conjunto de aminoácidos. Una proteína es como una casa en que tienes varios ladrillos, ¿vale? Que son los aminoácidos. Un péptido es como una casa más pequeña, ¿vale? Entonces coges una casa grande, la partes y quedas con casas pequeñas que son los péptidos. O sea, son conjuntos de aminoácidos. Y nosotros sabemos que hay un péptido que es un dipéptido en las proteínas del suero. Un dipéptido tiene dos aminoácidos, que se llama glutamilcistina, ¿vale? Que cuando se junta a un otro aminoácido, que normalmente no es un problema en la dieta, que es la glicina, origina un otro péptido que se llama glutatión. Y el glutatión es un tripéptido, 3 aminoácidos, que es utilizado por varias enzimas para hacer desintoxicación de fármacos, metabolización de fármacos, desintoxicación de xenobióticos, o sea, sustancias en tu ambiente con efectos adversos, y además es utilizado también como antioxidante, ¿vale? Sabemos que es el gran antioxidante de nuestras células. Entonces, las proteínas del suero tienen ese efecto beneficioso, aumentar el glutatión. La caseína no aumenta el glutatión. Entonces, cuando tú comparas, hay estudios que te dicen la caseína es muy mala, las proteínas del suero no. Lo que hicieron fue comparar las dos, y ahí tienes el problema del efecto de las proteínas del suero y el glutatión, que para mí es la gran diferencia entre las proteínas del suero y las caseínas a nivel de efectos beneficiosos. No es el único, hay otros. La alfa-lactoalbumina también parece tener algún efecto positivo, pero en estudios in vitro, pero el efecto que es una proteína que existe solo en las proteínas del suero, pero el efecto en el glutatión para mí es el más importante. Ahora tú me dices, ok, Pedro, entonces, si las proteínas del suero tienen este efecto beneficioso, me voy a ingerir leche y ya está. Pero ahí tienes una cuestión, es que los estudios que han demostrado esto utilizan como mínimo 20 gramos de proteínas del suero, ¿vale? Para tener 20 gramos de proteínas del suero tendrías que ingerir más o menos 3 litros de leche. Entonces, los potenciales efectos adversos que tú irías a tener con 3 litros de leche podrían superar este efecto beneficioso a nivel del glutatión. Otra cosa con la caseína es que hay estudios en animales demostrando que la caseína es aterogénica, o sea, induce aterosclerosis, y que además la caseína causa lo que se llama lipotoxicidad, ¿vale? Que puede llevar a resistencia a insulina. Yo no sé si en humanos eso ocurre o no, pero son efectos que deberíamos también estudiar, ¿vale? Y que hacen con que normalmente la caseína sea considerada el peor de la leche. Pero la leche es algo tan complejo, con tantos efectos,
que tú no puedes decir simplemente que es la caseína o lo que sea. Bueno, genial. Vale, Pedro, entonces, otra pregunta. ¿Qué diferencias existen entre la leche humana y la leche de vaca? Bueno, la leche humana, en primer lugar, toda la leche es especie específica, ¿no? O sea, la leche humana es específica para nosotros, la leche de vaca es específica para la Para los vaca. terneros, sí. Bueno, sí, sí. Muchas gracias. Pero a nivel nutricional, yendo a algo menos esotérico, vamos a decir así, a nivel nutricional, tú pues sabes que la cantidad de proteína en la leche de vaca es superior a la leche humana, la cantidad de lactosa en la leche humana al revés es superior en la leche humana que en la leche de vaca, la cantidad de sodio es superior en la leche de vaca que en la leche humana, y esta cantidad de sodio más alta, la cantidad de proteína más alta, aumenta lo que se llama la carga de soluto renal, y eso hace con que la leche de vaca no sea adecuada para un recién nacido, y es por eso que se utilizan fórmulas, cuando no es posible la leche humana, se utilizan fórmulas que se basan en la leche de vaca, pero en que hay alteraciones del contenido de proteína, el contenido de sodio, etcétera, para tener una carga de soluto renal en esa forma similar a la leche humana. Por otro lado, la leche humana contiene inmunoglobulinas, o sea, anticuerpos, contiene factores de crecimiento, contiene bacterias, contiene oligosacáridos, contiene hormonas. Todos estos nutrientes, vamos a llamarles así, no existen lógicamente ni en la leche pasteurizada, ni en la leche cruda. Si existen son los que son específicos para la ternera y no para nosotros. Además hay ese detalle, también no es igual. Y por otro lado, en una fórmula de sustitución es claro que no va a existir, ¿vale? Entonces todo eso hace con que la leche humana, sin entrar en más detalles, la leche humana sea totalmente distinta a la leche de vaca, y es ella que es adecuada para un recién nacido y no la leche de vaca. Para un adulto, la leche de vaca puede ser una buena fuente de proteínas de buena calidad y de algunos micronutrientes, pero aún así puede tener efectos adversos que he comentado. Y uno de los efectos adversos que me preocupa, que no tiene que ver con los efectos hormonales, es a nivel del sistema inmune, ¿vale? En que tú sabes que en personas genéticamente predispuestas, algunas proteínas de la leche pueden ser reconocidas por nuestro sistema inmune como algo extraño, pero como esas proteínas de la leche son similares a proteínas de nuestros propios tejidos, nuestro sistema inmune en estas personas genéticamente predispuestas y que ya tienen otros factores ambientales que pueden favorecer este proceso, pueden tener lo que se llama una respuesta autoinmune, en que nuestro sistema inmune, por reacción cruzada, que se llama mimetismo molecular, en este caso, empiezan a atacar proteínas de nuestros propios tejidos, como si fueran proteínas extrañas, simplemente porque esas proteínas son similares a las proteínas que existen en la leche. Entonces se llama eso mimetismo molecular, y hay varios estudios que soportan esto que estoy comentando ahora mismo. Entonces eso para mí también es un problema, me preocupa en enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, etcétera. Entonces, no estoy diciendo que todas las personas que tienen estas enfermedades las tienen porque ingieren leche o van a agravar sus síntomas porque ingieren leche, pero en algunas de estas personas yo creo que hay evidencia ya moderada soportando esto, que la leche puede sí ser un factor causal o por lo menos agravar la sintomatología. Muy bien, genial. Y la siguiente pregunta iba relacionada con el tema de enfermedades, es decir, a nivel de estudios científicos, existe alguna relación entre consumo de leche y alguna enfermedad? Bueno, todo esto que te estuve comentando, bueno, ya he hablado de varias enfermedades, me preocupa el cáncer, hay algunos estudios observacionales asociando mayor ingesta de leche a mayor riesgo de algunos tipos de cáncer, en especial próstata, por ejemplo. Salió ahora de mi grupo de investigación, por ejemplo, en la Universidad de Lund, un estudio en que personas con intolerancia a la lactosa, entonces personas que normalmente ingieren menos leche, tienen menor riesgo de algunos tipos de cáncer que sus familiares, ¿vale? Es un estudio observacional, pero aún así es un estudio observacional.
importante y que sugiere que deberíamos por lo menos testar dietas sin leche en pacientes con cáncer versus dietas con leche. Y además hay todos estos factores hormonales, o sea, todas estas alteraciones hormonales causadas por la leche, alteraciones hormonales esas que en el cáncer están bien estudiadas. Y que en el cáncer son incluso el IGF-1, por ejemplo, el receptor de IGF-1, es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, por ejemplo, es algo que la industria farmacéutica intenta, producir fármacos que trabajen a ese nivel, a nivel de ese receptor o de la señalización por ese receptor. Esos son ejemplos. O sea, tenemos evidencia indirecta que la leche puede por lo menos empeorar el pronóstico de un paciente con cáncer. Hay evidencia indirecta, no hay evidencia directa, no. Hay evidencia fuerte, no lo hay. Pero yo creo que si hay esta evidencia indirecta, estas sospechas, vas a esperar hasta que salgan a que salgan los estudios de intervención controlados, como me gusta a mí, o vas a hacer algo ahora mismo. ¿Cuál es el riesgo de hacer algo? Si tú tienes una dieta hecha por un buen nutricionista dietista, no hay ningún riesgo, porque lo que te aporta la leche te aportan otros alimentos. Entonces, esa es la cuestión. Y cuando vamos a otras enfermedades autoinmunes, tú tienes alguna evidencia que la leche está involucrada en esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca. Parece que proteínas de la leche también pueden empeorar la enfermedad, por ejemplo, en algunos pacientes. Tienes una enfermedad que se caracteriza por anticuerpos contra el receptor del folato, o sea, el ácido fólico, y eso causa deficiencia funcional de folato. Entonces, ya se ha visto que una dieta sin leche, mejora ese problema de salud, por ejemplo. Entonces, tú ya tienes alguna evidencia. Bueno, ya tienes alguna evidencia. Lo que necesitas es mejores estudios, pero en mi opinión, yo creo que en cuanto a esos estudios no aparezcan, deberíamos por lo menos ser cautos. Y ser cauto no es mirar hacia el lado, a otro lado, y decir, no hay evidencia buena, no me importa nada esos estudios indirectos, y lo que voy a hacer es seguir recomendando alta ingesta de leche. Esto a mí me parece imprudente, ¿vale? Claro. Es decir, el concepto sería que como los beneficios de la leche lo podemos conseguir con otros alimentos, pues es poner una balanza, ¿no? Y sale pues mucho mejor consumir otros alimentos que lleven a que estos beneficios de los lácteos y reducir los lácteos por los efectos negativos que puede conllevar, ¿no? Esa es mi opinión, sí. Mi opinión es... Para terminar, Pedro, ya has comentado antes un poco la diferencia entre vaca, cabra, oveja. ¿Hay alguna diferencia importante entre estos tres animales de producción de leche? Bueno, a nivel de lactosa no hay diferencia importante. Incluso la leche de oveja tiene un poquito más de lactosa que la de búfala también, que la de vaca. Entonces no hay diferencias importantes a nivel de la lactosa. A nivel de los estrógenos, por ejemplo, que te he comentado, y eso puede tener que ver con el tipo de producción, ¿vale? O sea, porque por lo que yo sé, ¿vale? Por lo que yo sé, por lo menos aquí en Portugal, como la leche de cabra no es tan consumida, la producción de leche de cabra no está tan industrializada como está la producción de leche de vaca. Entonces no hay estas cuestiones del embarazo, etcétera, como te he comentado. Puede que en la leche de cabra no ocurran y sea esa la explicación para que la leche de cabra tenga menores concentraciones de estrógenos. En la de oveja no lo sé, nunca he visto ningún estudio sobre eso, no te puedo decir. A nivel del efecto de la insulina, todos los estudios han sido hechos con leche de vaca o yogur de leche de vaca, pero teniendo en cuenta los varios factores que explican por qué la leche aumenta la insulina, el contenido de aminoácidos, el contenido de lactosa, por ejemplo, el tipo de proteínas, que en este caso las proteínas del suero, etcétera. Cuando tú comparas la leche de cabra, la leche de oveja, la leche de búfala con la leche de vaca, yo diría, pero necesitamos hacer estudios con eso, yo diría que el índice insulinémico de esas leches son casi todos, es igual
para casi todas ellas. A nivel del aumento del IGF-1 no lo sé, no conozco estudios para decirte. Por lo que yo sé de lo que puede explicar el aumento del IGF-1 a partir de la leche, yo diría que es posible que la leche de cabra, de oveja y de búfala también lo puedan hacer. También pueden aumentar IGF-1, pero este es especulativo. A nivel de proteínas, y estamos a nivel del sistema inmune, las proteínas de la leche de cabra, de vaca, búfala y oveja son bastante similares. Entonces, personas que tienen alergia a la leche de vaca podrán también tener alergia a este tipo de proteínas. Si tú tienes una alergia a la leche de vaca, quieres ingerir leche, tienes que ir a una especie muy distinta desde el punto de vista filogenético de estas de bovino. Entonces, por ejemplo, la leche de camella, se llama así, leche de camella, Sí, sí, no lo sé. dromedario, ¿cómo se llama? Vale, ok, sí, sí, sí. ¿Cómo llamas? ¿Camello? Sí, la verdad es que no lo sé, pero sé a qué animal te refieres. Vale, muy bien. Entonces, esa leche de dromedario, eso hay estudios ya demostrando que la mayoría de niños que tienen alergia, por ejemplo, me estoy acordando de un estudio en que la mayoría de los niños que tienen alergia a leche de vaca después no tienen reacción a las proteínas de la leche de dromedario. La leche de burra también podría ser otra opción, por ejemplo, ¿vale? Esas son opciones, pero aún así hay algunos niños que toleran bien, o sea, no tienen reacción a la leche de cabra cuando tienen alergia a la leche de vaca. Por otro lado, hay niños que cuando ingieren la leche de cabra tienen alergia y cuando ingieren la leche de vaca no. Entonces, las alergias son otro ejemplo de la individualidad, ¿vale? Entonces, si quieres saber cuál sería mejor que una u otra para alguien con alergia, yo te digo de esta forma, pregunta a tu sistema inmune. Ok, genial. Ya, última pregunta, Pedro. Ya has comentado que el tema del calcio, que si se reducen los lácteos puede haber un déficit de calcio, entonces tenemos que comer alimentos que contengan calcio. ¿Qué alimentos podrían ser? A ver, las verduras de hoja verde contienen calcio. El problema es que es que hay varias verduras de hoja verde, ahora me ocurren, por ejemplo, las espinacas, es que a pesar que contienen bastante calcio, ¿vale? Bueno, son una fuente significativa de calcio, contienen también antinutrientes llamados oxalatos que se conectan al calcio e impiden la absorción de calcio, ¿vale? Reducen mucho la absorción de calcio. Entonces, la absorción de calcio a partir de las espinacas es del 5%, de acuerdo con un estudio ya muy antiguo, que ya tiene más de 20 años. En ese estudio se ha visto que la absorción de calcio a partir de las espinacas era del 5%, muy bajo. Pero tú tienes verduras de hoja verde que no acumulan oxalatos, porque los oxalatos son acumulados por la planta para se conectar al calcio, ¿vale? Para impedir que el calcio pueda causar problemas en la planta. No importa ahora entrar en esos detalles, pero hay plantas que son anómalas, vamos a decir así, y en la medida en que no acumulan oxalatos para desintoxicar el calcio, y esas plantas son de la familia son brásicas, se llaman brásicas, brócoli y todos los tipos de col, y el repollo también. Esos son excelentes fuentes de calcio y el calcio es muy bien absorbido. ¿Cuál es el problema? Es que con excepción del kale o col gallego o bersa, si no estoy equivocado, las otras brásicas tienen el contenido de calcio por gramo es bajo, no es muy alto, entonces tendrías que ingerir una cantidad alta. A pesar que el calcio que está allí es muy bien absorbido, no hay mucha cantidad. Entonces, yo diría que si tú quieres garantizar una ingesta adecuada de calcio, yo diría elige bersa o col gallega, intenta comerlo todos los días. O entonces aumenta mucho la ingesta de las otras brásicas. Por otro lado, tienes en las semillas de sésamo y en las almendras, también tienes una cantidad significativa de calcio, a pesar que ahí también existen los fitatos que reducen la absorción de calcio, pero no reducen tanto como los oxalatos. Entonces, aún consigues tener absorciones de calcio, tasas de absorción de calcio superiores al 20%. Entonces, aún sigue siendo significativo. Por otro lado, y esta es una hipótesis que
hoy en día la gente piensa que esto son tonterías, que lo dicen los charlatanes, etcétera. Eso es lo que oigo normalmente los grandes defensores de la medicina basada en la evidencia, que es la carga hacia la dieta. Después que tú digieres los alimentos, absorbes los nutrientes y metabolizas esos nutrientes, tú generas ácidos o bases, ¿vale? Y eso no es eso no es algo esotérico o algo no científico, es algo que se sabe muy bien, se sabe desde hace más de 100 años, ¿vale? Hablas con un nefrólogo y lo sabe perfectamente. Bueno, entonces, eso es algo que viene hoy en día en buenos libros de nutrición, como por ejemplo, mira, como este libro que es un clásico de la nutrición, Ajá. por ejemplo. Entonces, esto es algo que se sabe muy bien. Entonces, y tenemos muchas publicaciones científicas que dicen esto. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que tu dieta puede liberar más ácidos o liberar más bases, como el bicarbonato, el citrato, por ejemplo. Entonces, resumiendo de una forma muy ligera y rápida, si tú ingieres más frutas y hortalizas y tubérculos, generas más bases, de un modo general, con algunas excepciones, de un modo general, más bases que ácidos. Entonces, tu dieta, tú dices que tiene una carga ácida negativa, porque la carga ácida es cuando tú disminuyes la producción de producción de ácidos menos producción de bases. ¿Vale? Entonces, eso es la carga ácida. Si tienes más bases que ácidos, tu carga ácida es negativa, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto me preocupa? Porque si tú tienes una dieta con una carga ácida positiva, como lo tienen muchos occidentales, y esto ya ha sido estimado por investigadores como el doctor Anthony Sebastian y la doctora Linda Frassetto de la Universidad de San Francisco, son nefrólogos que publican mucho sobre esto, la típica dieta occidental tiene una carga ácida positiva. Entonces es una dieta que genera más ácidos que bases. ¿Y por qué esto me preocupa? Porque a pesar, tu pH arterial no puede bajar, ¿vale? Tu pH se mantiene estable. Pero cuando tú liberas más ácidos que bases, lo que iría a ocurrir es que, entonces, es que tu pH iría a disminuir, tu pH arterial iría a disminuir. Pero como no puede disminuir, lo que hace tu cuerpo es liberar, por ejemplo, sales alcalinas de calcio y, por ejemplo, de calcio y de magnesio del hueso para neutralizar esos ácidos, ¿vale? Para hacer el tamponamiento. Por otro lado, el calcio se pierde para mantener, el calcio y el magnesio los pierdes en la orina para mantener la neutralidad eléctrica, ¿vale? Entonces, de esta forma tú mantienes tu pH arterial estable, ¿vale? Él no cambia. A pesar que ingieres una dieta acidificante, no es ácida, es acidificante, tu pH arterial no cambia. Entonces, lo que dicen los que se oponen a esto es que no hay ninguna evidencia que el pH arterial cambie. Claro que no cambia, joder, que no puede cambiar, Claro. porque él tiene que mantenerse estable, porque si no, no es compatible con la vida. Y no cambia porque tú tienes estrategias para neutralizar el exceso de ácidos. Una de las estrategias es, vas a perder, entonces sales del hueso, entonces te puedes quedar con menor densidad mineral ósea, pierdes calcio, pierdes magnesio, ¿vale? Puedes alterar el balance de calcio y de magnesio, y por otro lado tienes una otra estrategia muy interesante que es tu riñón puede utilizar la glutamina, que es un aminoácido, ¿vale? Que es producido y en tu músculo tú produces mucha glutamina, esa glutamina es liberada del músculo, pero para eso tienes que tener proteólisis muscular, entonces pérdida de masa muscular. Esa glutamina va hasta ¿cómo se dice? Te va hasta el riñón, y el riñón lo que ocurre, ¿vale? Lo que ocurre en el riñón es que esa glutamina, y te explico aquí yo pienso que te puedo explicar aquí muy rápido si pongo aquí creo que puedo hacer la pantalla, ¿no? Ajá. A ver. A ver si puedo. Bueno, si pudiera, yo creo que sí, que ya lo he visto una vez, lo he hecho una vez.
y así le enseño mejor. Vale, genial. Bien, lo que ocurriría es que la glutamina, ¿vale? Iría de aquí al riñón, ¿vale? Ajá, Pongo yo allí, ¿vale? Iría de aquí hasta el riñón, y el riñón, esta glutamina, ¿vale? Originaría NH3, ¿vale? Y este ajá, NH3 se junta al H+, ¿vale? Al H+, al protón, generando NH4 plus, bueno, no es H+, es H plus en español. Entonces, el H plus son los protones, es lo que estaba, son los ácidos, vamos a decir así, y este H plus, ¿vale? Se junta en el NH3, se forma NH4 plus, y este NH4 plus entra en el ciclo de la urea y lo puedes excretar. Entonces, lo que te estoy diciendo es que si tú tienes una dieta acidificante, una estrategia que tú tienes es liberar glutamina del músculo para que puedas excretar más ácidos y de esa forma mantener el pH estable. Y te enseño este estudio, es un estudio con mujeres posmenopausia, les han dado una dieta con una carga ácida positiva, ¿vale? Durante 2 semanas, sí, y después lo que hicieron fue, para adaptarlas, y después lo que hicieron fue darles durante 18 días mantener esa dieta. Entonces, primero adaptaron a estas mujeres a una dieta con una carga ácida positiva. Y después han mantenido esa dieta y lo que han hecho es neutralizar la carga ácida con una base que en este caso fue bicarbonato de potasio durante 18 días. ¿Qué es lo que han visto? Han visto una disminución del nitrógeno urinario de los 14 gramos. 14 gramos en 18 días equivale a más o menos a casi medio kilo de masa muscular. Entonces, esto es mucho, ¿vale? medio kilo, medio kilo. Entonces, lo que te estoy diciendo es que cuando tú tienes una dieta con una carga ácida positiva, te puede ocurrir esto, es que tú tienes mayor movilización de sales alcalinos del hueso para neutralizar los protones retenidos, eso va a generar un aumento de la excreción urinaria de calcio y de magnesio, puede generar deficiencia de esos nutrientes, disminuir la densidad mineral ósea, y por otro lado, utilizas la glutamina para excretar más ácidos, pero con eso pierdes glutamina y pierdes masa muscular, ¿vale? Entonces, eso es algo que me preocupa, ¿vale? Voy solo a quitar esto, perdona. Genial. Entonces, y Pedro, los lácteos son acidificantes, ¿no? Los lácteos, bueno, es una cuestión, la leche no puedo decir eso. Ahora, que la leche yo no puedo decirte que la leche es acidificante. Lo que te puedo decir es que no es que la leche sea acidificante, pero que los quesos son acidificantes porque tienen un gran contenido de sal y tienen un gran contenido de proteínas, en especial de aminoácidos como cisteína y metionina. Pero aquí la cuestión es esta, no es tanto que la leche sea acidificante o no, es que la dieta sea o no sea, porque la carne también es acidificante, y yo no estoy diciendo que la carne es o que el pescado es aún más acidificante que la leche, los huevos son acidificantes, por ejemplo. Entonces la cuestión no es esa, la cuestión para mí no es que sea acidificante, la cuestión para mí es que si tu dieta es acidificante, tus necesidades de calcio aumentan, tus necesidades de magnesio pueden aumentar. Entonces lo que estoy diciendo es que si tú tienes una dieta que sea acidificante, tú necesitas ingerir la cantidad de calcio que está recomendada, que es de 1000 miligramos para adultos, 1200 para personas mayores. Pero el problema es que esos estudios que han determinado esa cantidad de calcio son estudios que han sido hechos en poblaciones occidentales siguiendo la típica dieta occidental, ¿vale? Si tú coges a personas haciendo y les cambias, en que les cambias la dieta por una dieta con muchas más frutas y hortalizas y con menos sal, porque la sal también contribuye para la carga hacia la dieta, es un gran determinante de la carga hacia la dieta, en especial el cloruro, ¿vale? Entonces, si tú haces una dieta baja en sal, rica en frutas y hortalizas y tubérculos, los cereales también son acidificantes. Entonces, si tú reduces los cereales y aumentas la ingesta de tubérculos como fuente de hidrato de carbono, por ejemplo, tú tienes una dieta
que podría tener incluso una carga ácida negativa. En esas personas, quizás la ingesta de calcio no tenga que ser de 1000 miligramos. ¿Vale? Un estudio preliminar que aún no está publicado indica que puede que sea 600 miligramos. Entonces, a lo mejor, si tu dieta cambia, tú no tienes que estar preocupado con ingerir 1000 miligramos de calcio al día. Vale, genial. Bueno, Pedro, muchas gracias por tu tiempo, por darnos esta clase magistral. Y nada, encantado. Y bueno, y espero que todos los que han escuchado este vídeo, pues bueno, hagan sus valoraciones de todo lo que has comentado. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, hasta pronto. Un abrazo, Pedro. Un abrazo, amigo. Un abrazo, gracias. Deseo que te haya gustado esta entrevista. Si quieres descubrir más entrevistas como estas, te invito a que te inscribas a mi newsletter a través de mi página web www.joaquinlamora.com.